tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 7 de noviembre de 2021 y les saludamos con mucho aprecio, con mucho cariño mi familia y yo, desde esta que es la ciudad blanca Mérida, Yucatán, desde donde transmitimos este mensaje con todo nuestro corazón, con todo nuestro gozo a todos ustedes que están escuchando. El día de hoy vamos a hablar acerca de una oración que trasciende, que llega hasta la presencia del Señor. Hablando de oración, la única ocasión cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara algo fue cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y nuestro Señor, al contestarles, les enseñó el Padre Nuestro. Esa oración modelo en la cual nos basamos para orar, para dirigir nuestras palabras delante del Padre y que sean contestadas con cada uno de los elementos que el Señor también les enseñó a los discípulos. Ellos no le pidieron: Señor, enséñanos a predicar, porque Él predicaba y ellos lo escuchaban. No le dijeron tampoco: Señor, enséñanos a sanar a la gente, porque Él lo hacía delante de ellos. Y ellos entonces entendieron y sabían cómo hacer estas labores delante del Señor en el ministerio. Pero lo que sí le pidieron es: Señor, enséñanos a orar. Y necesitamos saber orar. Pero aquí lo importante es que, ¿por qué le dicen los discípulos: Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué le dicen? Porque seguramente nuestro Señor, y como dice la palabra de Dios, se retiraba a un lugar solo para estar en oración. Para aprender a orar, tienes que estar en la soledad delante del Señor y tienes que practicarlo, porque esa es la manera como se aprende a orar. Así es de que hoy vamos a ver una oración que se establece en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, muy breve, solo consta de un versículo, pero esta va a ser una oración en la cual podemos basarnos. Acerca de las oraciones escritas, Juan Wesley, reformador inglés del siglo XVII, decía: las oraciones escritas no son para leerse, son para orarse. Cuando tenemos una oración escrita, entonces no quiere decir que la vamos a repetir y repetir constantemente. Una oración escrita se ha hecho de esta manera en la tradición de la espiritualidad cristiana. Hay muchas oraciones que han sido escritas y estas oraciones que han sido escritas nos sirven para poder basarnos en ellas y entonces también elevar nuestra oración delante del Señor, pero son para ser oradas, no para ser leídas, no solamente para ser repetidas, porque si no sería como las prácticas del Oriente, un mantra en el cual se repite y se repite y se repite constantemente una frase, y de esa manera ellos creen que en el cerebro se empieza a generar una realidad de lo que trasciende hacia los hechos, pero no es lo que nosotros enseñamos. La oración es expresar con nuestras propias palabras nuestra necesidad, nuestros deseos, nuestras necesidades delante del Señor para que lleguen a su presencia y que Él conteste. Pero aquí entonces lo importante y lo trascendente no son las palabras mismas, sino el corazón con el que se dicen. No son determinadas palabras, insisto, sino con qué corazón. ¿Cuál es el espíritu que estás buscando? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón cuando estás elevando esa oración delante del Señor? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, de esta oración que trasciende hasta la presencia del Señor. Pero antes les voy a invitar a que escuchemos en el Ministerio del Canto a mi esposa Carla Evelyn Gámez Cabello, que el Señor le ha dado este hermoso ministerio y que también lo ha compartido a través de este medio, para que seamos inspirados y posteriormente escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad.
Amén, gloria a Dios por las alabanzas que llegan hasta la presencia del Señor. Repito, hoy estamos hablando acerca de la oración. Una oración muy breve que se establece allá en el Antiguo Testamento, allá en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Si gustan ir buscándolo ahí en su Biblia, Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero repito, antes de iniciar, antes de leer esta oración, que en realidad es muy breve, repito, las oraciones escritas como la que vamos a ver hoy, no son lo importante las palabras, sino el corazón, cómo lo estás orando, cómo estás entregando esas palabras delante del Señor para que lleguen a su presencia y entonces puedan ser contestadas. Además, una oración escrita no se lee, no se repite constantemente, sino que se ora también. Tomamos esas palabras, las hacemos nuestras, las levantamos delante de la presencia del Señor y entonces con ese corazón apto, con ese corazón agradecido, con ese corazón que se ha humillado delante de la presencia del Señor, hacemos esa oración para que llegue hasta su presencia. Y como lo vamos a ver el día de hoy en esta oración en la que nos estamos basando, esta oración tuvo su resultado y el Señor contestó a la oración. Es un final muy hermoso de esta predicación, pero bueno, vamos poco a poco entonces. Allí en la palabra de Dios en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, se habla del personaje que elevó esta oración delante de la presencia del Señor, que llegó hasta su presencia misma y que el Señor contestó, porque contestó de manera afirmativa a todas las cosas que él pidió. Se menciona esta este personaje que es Jabes, y ahí en Primero de Crónicas 4, 9 dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ahí en este libro, en estos capítulos, estamos viendo entonces la cronología de las diferentes tribus de Israel y estamos hablando de la tribu de Judá, y dentro de esta tribu había un personaje que se llamaba Jabes, y este Jabes, dice ahí la palabra de Dios, que fue más ilustre que sus hermanos. Es la biografía más breve que puedes encontrar en cualquier parte, incluso en la Biblia. La biografía más breve, porque lo único que dice es, fue más ilustre que sus hermanos. Seguramente tú has elaborado un currículum en donde estableces toda tu historia de vida, toda tu historia académica y también profesional, tu experiencia laboral. Todo esto es lo que se asienta en un currículum. En alguna ocasión, estando en la Cámara de Diputados ya hace algunos años, me invitaron a dar una ponencia acerca de la fe, acerca de la libertad de expresión, acerca de la libertad religiosa, y estando ahí entonces nos presentaban, y cuando me presentaron, bueno, pues leyeron lo breve de mi currículum y enseguida pasé a participar ahí en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, y posteriormente entregó su currículum la persona que seguía de mí, y eran cerca de 10 páginas las que entregó de su currículum. Obviamente por cuestión de tiempo lo tuvieron que abreviar y solamente decir unas cuantas cosas, y él se enojó mucho porque no leyeron las 10 páginas de su currículum. Bueno, ese es un currículum. Nuestro historial, nuestra experiencia laboral, académica y todo esto es un currículum, es una hoja de vida, currícula significa esto. Pero ahí en la Biblia, entonces, regresando a este personaje que es Jabes, no se menciona otra cosa más que fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre que sus hermanos. Eso es lo único que se menciona. No experiencia laboral, no sus fortalezas, porque también se asientan en un currículum, no recomendaciones, personas que lo recomendaron. No dice nada de eso. Solo dice que fue más ilustre que sus hermanos. Y según el diccionario, ilustre es la persona que tiene un origen familiar noble o distinguido. Además, ilustre es alguien que es muy conocido por haber hecho algo importante o sobresalir en una actividad. Seguramente Jabes había hecho algo que sobresalía, por lo que sobresalía más bien una actividad que lo colocó como una persona ilustre, como una persona destacada en su comunidad. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que fue una persona ilustre.
¿Qué es lo que buscaríamos que dijera nuestro epitafio? Porque este es también se podría establecer en el epitafio de Jabes. Una persona ilustre que oró de acuerdo con el corazón de Dios y que Dios contestó su oración. ¿Qué te gustaría que dijeran cuando tú murieras? Ahí en el epitafio, ahí en las palabras breves que ilustrarían un poco lo que fue tu vida. ¿Qué te gustaría que dijera ese epitafio? Porque en la Biblia hay muchos epitafios muy hermosos y que nos hablan de personajes que caminaban con Dios. Por ejemplo, Noé, ahí en Génesis 6:22, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermoso epitafio. Qué bueno sería que nuestro epitafio dijera que hicimos lo que a Dios le agradó y lo que Él mandó. Abraham, por ejemplo, ¿cuál sería el epitafio de Abraham? Basándonos en la palabra de Dios, en Santiago 2:23, Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Imagínense qué privilegio que nos llamaran amigo de Dios, que cuando ya estuvieran nuestros restos mortales ahí en la tumba, que dijera nuestro epitafio fue amigo de Dios. Qué privilegio, qué hermoso. Moisés, por ejemplo, basándonos en Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nunca más hubo un profeta como Moisés, además, que haya conocido al Señor cara a cara. Ese sería el epitafio de Moisés, ese es el epitafio de Moisés y lo recordamos por eso y por muchas otras cosas que Dios ejecutó a través de Moisés. Por ejemplo, el epitafio de David. David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué propósito de vida cumplido en las manos de Dios! Esto basado en Hechos 13:36. David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios. Qué hermoso sería que dijeran eso de nosotros, que servimos a Dios de acuerdo con su voluntad y en nuestra generación. Eso es lo que yo quisiera que dijera mi epitafio de mí, pero sobre todo que Dios lo dijera de mí. Qué privilegio sería que el Señor consideró mi obra y que entonces trascendió para servir a mi generación en su voluntad. Qué hermoso. Por ejemplo, Bernabé, hablando ya del Nuevo Testamento, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Basándonos en Hechos 11:34. Bernabé fue un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Es breve también, pero esto nos habla de la persona que fue Bernabé. Y regresando entonces a Jabes, lo único que dice que fue más ilustre que sus hermanos. Bueno, quizás sus hermanos fueron ilustres, pero él fue aún más ilustre que sus hermanos. Es decir, quizá hizo algo importante, algo por lo cual se le considerara alguien destacado allí en su comunidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En el versículo, estamos hablando de 1 de Crónicas 4, versículo 9, pero bueno, vamos más adelante. Entonces, dice la palabra de Dios, y esto es irónico porque dice que Jabes fue un hombre ilustre, pero no tuvo un nacimiento feliz. Vamos a leer ahí en esta porción de la palabra del Señor. Dice, al cual su madre llamó, repito, estamos en 1 de Crónicas 9 y estamos leyendo esta porción. Es 1 de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Dice entonces la palabra del Señor que Jabes fue más ilustre que sus hermanos y posteriormente continúa diciendo ahí la Biblia, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¡Qué irónico! Fue más ilustre que sus hermanos, pero su inicio no fue bueno, fue desagradable, fue triste, fue doloroso, porque así lo asienta el nombre que le puso su madre. Fue concebido en dolor. No sabemos cuál era la tristeza, pero Jabes, el nombre de Jabes estaba relacionado con tristeza, con angustia, con dolor, en la cual su madre lo concibió. No se sabe si su madre, por ejemplo, sufrió en el parto, si quedó viuda, no sabemos cuándo iba a nacer el niño, si tenía alguna enfermedad la madre, no lo sabemos. Como ahora mucha gente se ha contagiado de esta enfermedad terrible que ha azotado a la humanidad y que también nos ha tenido con dolor, con angustia, porque hemos visto partir seres muy amados. Bueno, en un contexto muy difícil como el que estamos viviendo es que nace Jabes.
Y por eso su madre le pone Jabes, porque está relacionado este nombre con el dolor, con la angustia, con la tristeza. Lo cierto es que le pone este nombre relacionado con alguna característica del bebé o con una circunstancia que se estuviera viviendo en la sociedad. Así se establecían los nombres en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando le ponían un nombre a un niño, tenía que ver con la personalidad que estaban profetizando, que estaban clamando a Dios que tuviera, o con una circunstancia que hubiera sucedido allí en el contexto de su nacimiento. Entonces, no sabemos cuál era la situación en la que nació Jabes. Lo que sí sabemos es que fue una situación dolorosa, que fue una circunstancia difícil. Jabes nació en circunstancias difíciles. Acabo de recibir un mensaje que me decía ahí en el Face: todo lo bueno en tu vida es porque Dios así lo quiso y todo lo negativo era necesario. No, esto no es cierto. A veces nos dejamos llevar por palabras que parecen muy bonitas, muy atractivas, pero tenemos que analizar si son reales, si son ciertas, si tienen una base en la palabra de Dios o no lo son. Cuando hablan de Dios tendrían que tener una base bíblica, una base en la palabra de Dios para entender si esto es cierto o no. Todo lo bueno en tu vida es porque Dios así lo quiso. No es tan cierto. Hay cosas buenas que llegan a las personas porque se esforzaron, pero caminan lejos de la palabra y de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios. Muchas veces es por el esfuerzo personal o por alguna otra circunstancia, pero no necesariamente es por la bendición de Dios que llegan cosas buenas a la vida. Y tampoco todo lo negativo es necesario. No es así. No era necesario que sufriéramos tanto. No era necesario aquellas personas que están sufriendo en este momento un secuestro, una matanza de sus seres queridos. Esto no era necesario. No era necesario tanto dolor. No era necesario que hubiera una epidemia a nivel mundial. Esto no era necesario. Sin embargo, las circunstancias en la vida suceden y tenemos que entender que estamos viviendo en una sociedad, en un mundo lleno de maldad, y entonces está permeado por el pecado, y en esas circunstancias Dios nos alcanza y Dios camina con nosotros. Eso es lo que sí es real. Eso es lo que siempre podemos confiar, que en medio de las circunstancias más difíciles podemos acudir a nuestro Dios, porque nuestro Dios conoce nuestra necesidad. Y entonces, entendemos que la vida de Jabes inició de una manera dolorosa. No sé cuáles fueron las circunstancias en las que tú naciste. No sé de qué manera fuiste concebido. Hace poco le pregunté a mi mamá y le dije: oye, mamá, yo no era un niño esperado, no me esperaban. Y ella se sorprendió, se le atoró lo que estaba comiendo y me dice: sí, pero es que siempre te hemos amado. Y me iba a empezar a explicar y le dije: mamá, yo sé que me amas con todo tu corazón, pero también sé que no fui esperado. Era obvio. Cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 1 año de edad, mi hermana la más pequeña era recién nacida, tenía unos cuantos meses, y en ese momento soy concebido yo. Imagínense la circunstancia. 3 hijos inmediatamente, uno tras otro. Y mi madre, pues, en esa circunstancia había dolor en su corazón, había angustia, porque también la situación económica era difícil en la casa. Y de esa manera, entonces, yo fui concebido con dolor en el corazón de mi mamá. No sé qué pasaba en el corazón de mi papá. Muchas veces no supimos qué pasaba en su corazón y en la mente de mi papá, pero bueno, ya está en la presencia del Señor, y lo bueno es que ahora pasan cosas muy hermosas en su mente y en su corazón, pero en ese entonces no sabíamos qué sucedía en su mente de mi papá. Pero lo cierto es que mi mamá sí tenía angustia en su corazón. De 3 hijos de repente, y entonces si un niño, un bebé es difícil cuidarlo, imagínense 3 niños. Mi mamá muchas veces tuvo que hacerse cargo ella sola, porque mi papá pues estaba ausente o en el trabajo o no estaba, y entonces mi mamá tenía que hacerse cargo. Y en esa circunstancia entonces mi mamá me confesó: sí, había dolor en mi corazón, sí, había tristeza. Y en esas circunstancias es en la que fui yo concebido. Lo hermoso es que el Señor va cambiando la historia de nuestras vidas y nos va dando propósitos, y al igual que Jabes, él fue concebido en dolor, pero el Señor le permitió que fuera destacado, que fuera ilustre. Así lo menciona la Biblia.
Cuando mis hijos y yo vemos fotografías, lo primero que vemos es si la gente está sonriendo. Cuando mi mamá, cuando éramos muy pequeños y que les estoy comentando, hay una foto ahí en la Alameda Central muy hermosa, en el corazón de la Ciudad de México, y de esos fotógrafos que había antes con unas cámaras grandes, yo recuerdo, y eran todavía en blanco y negro. Nos toma una fotografía y está mi mamá cargando a mi hermanita más pequeña, y los tres, mi hermano Esaú, mi hermana Sandra y yo estamos abajo, y mi mamá con una cara de angustia. Bueno, ya no eran tres, eran cuatro, y mi mamá expresaba en su rostro dolor, expresaba tristeza. Pero lo más hermoso es que el Señor ha cambiado su tristeza en gozo, porque el Señor ha transformado su vida y porque ahora le ha dado un propósito muy hermoso y le sirve con todo su corazón. Y es una mujer de oración, es un pilar en oración para toda mi familia extendida, y para toda la gente que la ama y la conoce. Ha sido bendecidos por su ministerio de mi mamá, que visita, que acompaña, que trae consuelo, como se llama ella también. Y es muy hermoso cómo Dios va transformando esas historias de dolor, en las cuales hubo alguna ocasión en nuestra vida dolor, tristeza, las transforma para que haya gozo, para que haya alegría, para que haya propósito. Y así lo hizo el Señor en la vida de Jabes, que estamos viendo el día de hoy. Bueno, él fue concebido en dolor, pero el Señor le permitió ser una persona ilustre, porque cambió la historia de su vida. Pero vamos más adelante, solamente tiene 2 versículos y ya cuánto hemos dicho. Bueno, ¿cómo fuiste concebido tú? ¿Cómo te trajo el Señor al mundo? ¿Cuál fue tu experiencia de vida? ¿Qué es lo que has vivido hasta ahora? Porque el Señor quiere poner un propósito en tu vida, porque quiere cambiar la historia de vida, si fue triste, si fue dolorosa, si fue de angustia. El Señor quiere poner una nueva historia en tu vida, quiere ponerse el gozo de su presencia, quiere traer salvación a tu vida, quiere traer sanidad a tu corazón. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero vamos a ver la historia de Jabes, porque todavía hay algo que decir en la oración de Jabes. Bueno, todavía ni siquiera mencionamos la oración, pero sí estamos viendo que la experiencia de Jabes fue precisamente esta, de tener una experiencia de dolor que tuvo su madre cuando él fue concebido, hacer cambiada su historia de vida para tener un propósito y ser un hombre ejemplar, para ser un hombre ilustre. Todo esto lo aprendemos en la palabra del Señor. Hay cosas que ha vivido tu familia que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas. Allá en el pueblo de donde es mi familia, se conoce a los Báez por ser muy mujeriegos. Y bueno, hay ejemplos muy claros de esto en la familia, en nuestros antepasados también, pero esto no es cosa de que sigamos con ese estigma. Hay que cambiarlo. Hay que tener una experiencia de vida diferente. Hay que llegar a la presencia del Señor y que sane todas aquellas cosas que hubieron en una ocasión en nuestras generaciones y en nuestra familia para que tener una historia de vida diferente. Es el tiempo de ser hombres fieles. Es el tiempo de ser los Báez, hombres que aman a su esposa, que la respetan, que aman a sus hijos con todo su corazón, que están con ellos, que pasan tiempo con ellos. Es el tiempo para que mi familia, los Báez, nos levantemos y entonces cambiemos la historia que fue en alguna ocasión de tristeza, de dolor, de desolación, de engaño, para que la cambiamos en fidelidad, en alegría y en gozo de estar con la familia. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos está llamando el día de hoy a hacer, quiere transformar nuestras vidas para que entonces esas historias de dolor se transformen en historias de alegría, de gozo, de paz, de prosperidad, de bendición, de propósito en las manos del Señor. Vayamos ahora sí al versículo 10, solamente hemos leído el versículo 9 de primero de Crónicas 4, ya leímos el versículo 9, ahora vamos con el 10. Y dice ahí, ahora sí, la oración de Jabes. Dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, aquí está la oración, invocó Jabes al Dios de Israel, eleva su oración, se presenta delante de él, no es solamente algo que se repite y se repita, sino que se presenta delante de la presencia del Señor. Vaya, para orar tienes que presentarte delante de la presencia del Señor, buscar un lugar adecuado, quizá en tu recámara, ahí en la intimidad de tu cuarto, y entonces presentarte delante de la presencia del Señor para elevar tu oración. Tienes que apartar un tiempo.
Tienes que dedicar un tiempo para presentarte delante de la presencia del Señor. Yo les he recomendado que se levanten temprano. Si se levantan a las 8, levántense 15 minutos antes, media hora antes, para que estén en oración y para que esos primeros minutos del día entonces valgan la pena cuando te presentas delante de la presencia del Señor. Oras delante de Él y permites que Él tome tu vida para que te conduzca, te dirija, tome tu mano durante el resto del día. Pero bueno, vayamos entonces a esta oración. Lo primero que hace Jabes es presentarse delante del Señor y entonces iniciar con la oración. Oh, si me dieras bendición, le dice Jabes al Señor, si me dieras de tu bendición, si me bendijeras. Hace algún tiempo lo he compartido. Tuve un sueño en el cual yo estaba con los pies hasta el lodo. Es más, el lodo me llegaba hasta las rodillas. Yo soñaba, tenía este sueño muy extraño en el cual metía en el lodo, en el cieno, ahí mis pies, y estaba buscando monedas. Curiosamente, alguien que conozco me preguntaba, ¿cómo vas? Y yo le decía, bien, llevo 3 monedas de 10 pesos. Y en ese momento me despierto y me pongo a reflexionar, bueno, ¿y esto qué significa? Y empecé a pedir al Señor, ¿qué significa todo esto? En ese momento estábamos organizando un evento muy importante en el cual estábamos convocando a 23,000 personas ahí en el estadio de Ciudad Nezahualcóyotl. 23,000 personas, era un evento gratuito que habíamos conseguido todo lo necesario. Habíamos conseguido al predicador que venía de Argentina, un predicador muy dinámico. Habíamos conseguido cantantes cristianos para que estuvieran ahí. No menciono los nombres, pero ya estaba todo el programa y en ese momento se empezaron a dar cosas muy turbias. Partidos políticos quisieron allegarse y robarse el evento, estar presentes ahí, y entonces hubo un jaloneo muy, muy tremendo, muy difícil, en el cual yo era presidente del comité y tuve que renunciar porque había cosas muy turbias, muy chuecas. En ese momento estaba el contexto de las elecciones para presidente municipal. Entonces había un jaloneo y había muchas cosas muy desagradables, había cosas que se estaban manejando bajo la mesa, y entonces yo tuve que renunciar porque era una cuestión de mucha deshonestidad lo que se estaba dando, y se canceló el evento. Bueno, lo siguieron haciendo y yo ya no seguí adelante. No fue lo que habíamos planeado, fue algo muy, muy, muy terriblemente doloroso para mí ese momento que habíamos planeado para compartir la palabra del Señor delante de una multitud de jóvenes, y terminó en un fiasco, en algo terrible, en algo doloroso, porque no fue lo que el Señor nos llamó a hacer, y porque, regresando al sueño que tuve, fue en ese contexto que tengo este sueño y que estoy con las rodillas hasta el lodo, y entonces cuando le pido al Señor, Señor, hazme saber qué significa este sueño, y me vuelvo a dormir, y en ese momento viene a mi mente las palabras claras. Tú sabes si has escuchado la voz del Señor. Bueno, yo escuché la voz del Señor en ese momento que me decía, deja de buscar en el lodo, que yo te daré las riquezas de mi gloria. Me impactó tanto que abrí los ojos, me desperté, y en ese momento estaban mencionando mi nombre en la radio, precisamente porque se estaba difundiendo este evento, que ya estaba casi por suceder. Y en ese momento entonces el Señor me dice, deja de buscar en el lodo, que yo te mostraré las riquezas de mi gloria. 2 años después de que sucedió todo esto, el que se quedó como organizador y que había metido las manos y que había hecho cosas muy turbias, descubro yo a través de una publicación, un periódico que se distribuía allá en el Estado de México, que lo habían apresado por tráfico de armas, por tráfico de drogas, y que estaba preso precisamente en un político que habían apresado por todo esto. Y entonces se lo enseño a mi esposa, venía en la portada del periódico, y le digo, mira de lo que nos libró el Señor. Toda esa circunstancia que estaba rodeando este evento, que originalmente habíamos creído que el Señor nos había instruido para que lo realizáramos, eran cosas buenas, eran cosas que parecían muy bondadosas, pero si no tenemos el aval del Señor, si no vamos caminando de acuerdo con el propósito del Señor, las cosas no salen como las hubiéramos esperado. Y entonces no había la bendición del Señor para ese evento, o fue muy obvio.
pero el Señor nos ha mostrado las riquezas de su gloria. Y las riquezas de su gloria en esa voz que escuché de parte del Señor no son riquezas físicas ni materiales, sino es la misma presencia del Señor que no empobrece, sino que enriquece. Es la presencia del Señor que trae gozo a tu corazón, que te da propósito, que permite que tú puedas servir en el ministerio con gozo y que sea efectivo lo que estás haciendo para la gloria del Señor. Jabes le está pidiendo: si tú me dieras tu bendición, si viniera tu bendición sobre mi vida. Dice ahí en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jabes estaba clamando por la bendición del Señor. Y posteriormente, ahí en esta oración en la que nos estamos basando, en 1 de Crónicas 4, estamos en el versículo 10, dice, después de pedir la bendición del Señor, Jabes menciona en esta oración: y si ensancharas mi territorio, es decir, que lo que yo estoy haciendo pueda tener una repercusión mayor. Cuando estamos predicando, cuando estamos sirviendo, cuando estamos trabajando, buscamos que nuestra labor tenga una repercusión mayor, buscamos trascender. Esto para nuestro beneficio o para el beneficio de alguien más o para la gloria del Señor. No sé cómo lo estás haciendo tú, pero siempre buscamos trascender. También Jabes buscaba trascender. Buscaba que su territorio fuera expandido, que el Señor lo bendijera, que eso que estaba haciendo creciera en las manos del Señor. Si tú tienes un negocio, bueno, pide que tu negocio crezca. Estás pidiendo que tu territorio se engrandezca, que se ensanche tu territorio. Eso estás pidiendo. Si tú tienes un ministerio, pide también que se ensanche tu territorio, que tu ministerio alcance a más almas, porque eso es lo que estamos buscando. En este ministerio al que el Señor nos ha llamado, la palabra de hoy, buscamos que llegue a más personas, que se ensanche el territorio. Esa es la oración que tenemos. Hemos llegado actualmente a 800 suscripciones ahí en el canal de la palabra de Dios de hoy, 125,000 vistas en total. De todo lo que hemos podido hacer para la gloria del Señor, y seguimos buscando que el territorio se siga ensanchando para la gloria de Dios. Busca que tu territorio se ensanche en las manos de Dios, que trasciendas en lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo alcance a mucho más personas, porque en eso va a haber bendición. Si tú te has presentado delante de la presencia del Señor, si has pedido de su bendición, si pides que tu territorio se ensanche, entonces es para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Posteriormente dice Jabes: y si tu mano estuviera conmigo. Qué importante es que la mano del Señor esté con nosotros en todo. Que dice ahí la palabra del Señor en Salmo 33:18: he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Ahí está el Señor, sobre los que esperan en Él, sobre los que buscan de su mano. Y en Isaías 41:14 dice: yo soy tu Dios que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Es importante, y Jabes lo sabía, que la mano del Señor estuviera con él. Y como dice aquí la palabra del Señor en Isaías 41:14: yo soy tu Dios que te toma fuertemente de tu mano derecha. No temas, yo estoy contigo. Clama, pide al Señor que esté contigo, que su mano te sujete fuertemente, para que inicies el día con Él, para que toda tu labor sea bendecida por parte del Señor y para que camines de la mano del Señor, así como caminaban tus hijitos tomados de tu mano, o que tú caminabas cuando eras pequeño, tomado de la mano de tus padres. Así tienes que caminar con el Señor, tomado de su mano, no alejarte, porque entonces el Señor te bendice y Él te dice: no temas, yo te ayudo. Eso es lo que está clamando Jabes, que el Señor estuviera con él. Y posteriormente dice: y me libraras del mal para que no me dañe, Jabes estaba clamando porque sabía que el mal imperaba, estaba en el mundo, y como ya lo dijimos, en el mundo hay maldad, hay tristeza, hay desolación, y Jabes lo sabía, y entonces por eso le pide al Señor que lo libre del mal. Así como también en la oración modelo que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos, nos ha enseñado a nosotros para orar. Líbranos del mal, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice el Padre nuestro en Mateo 6:16. Líbranos del mal. También lo estaba clamando Jabes, que el Señor lo librara en esta generación mala, en esta generación perversa. Tenemos que pedir que el Señor nos libre del mal. Todos estamos expuestos, todos podemos caer,
ninguno está exento, todos debemos de cuidarnos y debemos de pedir que el Señor nos libre del mal. Dice ahí en Lucas 22:31, cuando Simón está a punto de traicionar al Señor, que él está por ser apresado, el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte a ti y a tus hermanos como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El Señor sabía que iban a ser zarandeados. El Señor sabe que a veces somos zarandeados, que nuestra fe se debilita, decae, que a veces estamos débiles y nos movemos de un lado para otro. Y el Señor lo sabe. Por eso es que tenemos que clamar para que el Señor nos libre del mal, para que el Señor vaya por nosotros y entonces nos rescate, nos salve y nos fortalezca y cumplamos con el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y lo último que dice en esta oración hermosa de Jabes, y con esto concluimos, dice, y esto cierra esta oración, después de la oración con esto cierra, fíjate qué tremendo, qué hermoso, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué hermoso en estas frases, en esta oración tan corta, que se presentó con todo su corazón de Jabes. No fueron las palabras, insisto, porque tú las puedes repetir, pero si no estás presentándote delante de la presencia del Señor con un corazón adecuado, con un corazón que haya sido lavado por la sangre de Jesucristo en la cruz, eso es lo primero. Tienes que presentarte para que tu corazón sea limpiado. Y por la fe en Jesucristo, tu corazón puede ser limpiado. Cuando tú crees que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar tu pecado, entonces eres libre de pecado porque el Señor así lo ha prometido. Y entonces oras, levantas tu oración delante de la presencia del Señor, y esta oración, cuando llega hasta su presencia, es contestada, y dice ahí la palabra del Señor de acuerdo con la oración de Jabes: y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Quieres que el Señor conteste de manera afirmativa tus oraciones? Tienes que aprender a orar de acuerdo con lo que hay en el corazón de Dios, con lo que Dios quiere bendecir. Si es un corazón que se deposita delante de su presencia, que pide bendición para bendecir a alguien más, no solamente es lo que él estaba pidiendo, sino lo que haría con lo que el Señor le daría cuando él orara y el Señor lo contestara. No es lo que pides, no es lo que recibes, sino lo que haces con aquello que recibes. ¿De qué manera vas a dar la gloria a Dios con lo que estás recibiendo? Si lo que estás recibiendo no va a servir para glorificar el nombre del Señor, no esperes que Dios conteste tu oración. Pero si estás pidiendo algo para que cuando el Señor lo conteste, sirva para servir a tus prójimos, a la gente que te rodea, y de esa manera glorificas el nombre del Señor, entonces Dios va a contestar a tu oración. Dice en Proverbios 3, 9 y 10, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así es el Señor, así quiere bendecirte el día de hoy. Así el Señor quiere llenar tu aljaba, quiere llenar todos tus depósitos para que te bendiga, y entonces con esa bendición que recibas tú puedas también ser de bendición para alguien más, y de esa manera glorificar el nombre del Señor. Bendecir a través de los ministerios en tu iglesia para que deposites tu ofrenda, tus diezmos. De esa manera Dios quiere bendecir también todo tu entorno. De esa manera Dios extiende tus territorios cuando Él está bendiciendo todo aquello en lo que estás involucrado. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos al Señor que confirme su palabra y que lo haga una realidad en nuestras vidas. Lo necesitamos, yo lo necesito que esta oración llegue delante de la presencia del Señor y el Señor conteste mi oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, solo tú eres digno de ser alabado, recibe todo el honor, recibe toda la gloria. Padre, tú te has manifestado de manera hermosa, has enviado a Jesucristo para morir por nuestros pecados, y te alabamos, te bendecimos, porque has mostrado tu gracia en nuestros corazones, porque has permitido que escuchemos tu voz, Padre, y que seamos transformados, Padre. Todos aquellos que están escuchando en este momento, toca sus corazones, Padre, que puedan hacer su decisión delante de ti, Señor, por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, Padre, te alabamos también, Señor, porque tú nos has mostrado tu amor y tu misericordia y nos has llenado de bendiciones. Te alabamos, Padre, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios hermoso y eterno, Señor. Ahora clamamos, Padre,
para que esta predicación, esta palabra que acabamos de ver, Señor, que acabamos de escuchar, quede grabada en nuestro corazón para que aprendamos cómo orar una oración que agrade tu corazón y que sea efectiva y que tú contestes, Padre. Sella estas palabras en nuestro corazón. Transforma nuestra mente, Señor, para ver las cosas reales de lo que tú estás haciendo, Señor, y para que aquellas cosas que no hemos de ver contestadas como las estamos pidiendo, pero sí de acuerdo con tu voluntad, entendamos en esa mente transformada que tú así lo quisiste, Padre, porque tú estás contestando a nuestra oración de la manera como a ti es tu voluntad, como a ti te apetece, Señor, como a ti, Señor, es tu corazón contestar de acuerdo con tu perfecta voluntad. Hazlo en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos y pedimos, Padre, que cada persona que esté escuchando en este momento, Señor, tenga la bendición tuya, Padre, que tú ensanches su territorio, que tú bendigas todo lo que haga en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, en su casa, que tú bendigas todo, Padre, lo que ellos están haciendo. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, una vez que tú contestes, que ellos también bendigan y alaben tu nombre y que bendigan también a sus vecinos, a sus prójimos que les rodean. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y clamamos que a ti sea la honra y la gloria en todo, Padre. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos despedimos y te invitamos a que sigas consultando el canal que el Señor nos ha dirigido para levantar una meditación cada día y enviarla a través de las redes. Compártala también, compártela. Es la palabra de Dios, la palabra de hoy, y que lo compartimos a través de las redes en el canal La Palabra de Hoy. Puedes suscribirte y de esa manera también permitir que se sigan generando más vistas, más visitas y que la palabra del Señor se siga difundiendo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.